Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo quienes habla Norma. Nos corresponde a hacer el conversatorio acerca del trabajo emocional. Entonces, pues para empezar, quisiera preguntarle a mis compañeros, ellos que entienden por este concepto de trabajo emocional. A ver, Steven, cuéntanos tú qué piensas de este concepto. Asociando pues el trabajo emocional en el contexto laboral, pues podemos decir que se consideran aquellas emociones en las que pues se da entre un colectivo, ¿no? Este concepto fue referido por primera vez por la socióloga Arlie Hochschild, donde ella hablaba de que la emoción es algo que debía ser como privado de cada individuo, pero que ahora es público por concepto de las organizaciones, ¿verdad? Entonces de aquí es donde se abre como el campo al conocimiento de este tema del trabajo emocional, que también se define como la acción de expresar la emoción, como lo decía Steven, pero que ahora debe ser apropiada a unas normas de expresión, a las normas que dé la organización. Entonces ella dice que en los espacios las emociones son manejadas por el individuo, o sea, nosotros mismos podemos manejar nuestra emoción en nuestros diferentes contextos, pero en el trabajo no. En el trabajo esas emociones son ligadas y manejadas a las reglas de la organización. Esa autora afirma que como para que se hable de trabajo emocional en una empresa, debe como mínimo tener 3 características. Que haya una existencia de un contacto literal, pues que sea cara a cara o al menos voz a voz, como los trabajos de los call centers, es como si uno tuviera el cliente al frente escuchándolo hablar. Que haya un objetivo como de evocar esa emoción que el cliente necesita, o sea, yo poderme como poner en los zapatos de esa persona como para poderlo entender, y que además haya como un regulador, a lo que ella le llama supervisor, como de esas expresiones emocionales. Entonces ella dice que si hay un cargo que cumpla esos 3 requisitos, en ese cargo se puede empezar a hablar de trabajo emocional. Ahí dentro del texto se hablaba acerca de la actuación superficial y actuación profunda. ¿Nos podías ampliar un poco acerca de esos conceptos? Gracias, Norma. Por supuesto. Sí, esas son 2 estrategias, ¿no?, que tiene como el sujeto para poder abordar estos conceptos de trabajo emocional. Hablan de, como dice Steven, de la actuación superficial. Dice que consiste como en ocultar los sentimientos reales. Por ejemplo, si yo fuera vendedora en un almacén de calzado, ¿verdad? Pero vengo de tener tremendo problema con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, etcétera, etcétera, todo lo que puede pasar en una casa en un minuto. Llego al trabajo, llega el cliente no le interesan los problemas que yo deje en mi casa, ¿verdad? Entonces tengo que recibirlo con la mayor sonrisa, prácticamente arrodillarme, quitarle los zapatos, ponerle los zapatos, pero no es lo que yo quiero hacer en ese momento, pero lo tengo que fingir y tengo que hacerlo para conservar mi puesto, ¿verdad? Y bueno, entonces ese es un ejemplo muy coloquial acerca de eso. Ya la actuación profunda es cuando nosotros sí involucramos el sentimiento en ese trabajo emocional en el momento. Normita, adicional quería agregar a lo que tú estás hablando que finalmente esto es un factor de riesgo psicosocial y lo que buscamos con el trabajo emocional es encontrar lo negativo para prevenir un daño psicológico al trabajador y pues a la persona. Lo que tú estabas hablando ahorita del ejemplo coloquial de uno no sabe qué pasa en la casa y cómo tiene que presentarse en su sitio de trabajo. Entonces, una de las críticas que se desarrollaron a este trabajo emocional es como la limitación precisamente de poder explicar el proceso de las emociones de verdad, o sea, porque solo se limitaban a cliente, trabajador. Entonces, ¿dónde quedan el resto de las emociones del individuo, de la persona? O sea, ¿solo se centra en la emoción que pueda generar un empleado en una organización? No. Entonces, por eso ellos empezaron a ver un poco más allá de esa situación y entonces por eso ahora la sociología y la psicología y muchas otras ciencias se preocupan como por ahondar más en ese concepto de trabajo emocional. Esto ha llevado a que este trabajo emocional haya sido causa de interés ya de la psicología y de la sociología y de muchas otras ciencias. Entonces, no solo verlo como desde el campo organizacional, sino de todo el contexto
del individuo. Algo muy importante que quiero resaltar es la teoría del conflicto del rol y la identidad. Como tú decías, esto puede generar una confusión, ¿sí? Porque realmente me estoy comportando como no soy, ¿sí? Realmente esto puede generar ese tipo de percepción, y esto puede generar cierto tipo de disfunción emocional, ¿no? Que es cuando de pronto no se logra encontrar como esa sincronía entre las emociones y aquellas prescritas por el rol por el rol desencadenante en los procesos, pues, de trabajo. Es decir, me estoy expresando de una manera como de pronto o sea, no espero hacerla, ¿sí? Y esto pues puede verse por parte y parte. O sea, yo creo que esto puede generar consecuencias negativas, pero también consecuencias positivas. Incluso un autor que quiero pues mencionar, Raffaelli, él nos plantea que no en todos los casos esta disonancia emocional genera consecuencias en el colaborador, pues, con respecto a su bienestar, ¿no? Y yo lo veo como esa capacidad de adaptarme. O sea, yo creo que una persona que se identifica con su rol que desempeña dentro de una organización, pues tiene mejores herramientas, tenga pues un mejor bienestar, ¿no? También se habla acerca de que la teoría de la identidad social dice que aquellos individuos cuya identidad no está en armonía pues con el tipo de características personales que requiere su rol, se espera pues que estos experimenten un mayor grado de disonancia, lo que yo decía pues. Entonces es muy importante que realmente el trabajador logre encontrar como esa armonía. Por ejemplo, lo que tú acabas de hablar allí, se ve mucho, por ejemplo, como en los altos ejecutivos, ellos tienen que tener un rol como muy de carácter, ¿no? O sea, de lo que yo diga, y cuando ellos no logran como separar esa situación de sus otros contextos, pueden tener muchos problemas en el contexto familiar, porque llegan como con esa misma autoridad a su casa, como de mandar, de ejercer presión. Entonces ahí, cuando no se hace esa diferencia del rol, es donde podemos tener esas consecuencias. Quiero mencionar es el modelo interaccionista, ¿sí? Y aquí pues desde esta perspectiva interaccionista se enfatiza en la necesidad de estudiar la dinámica de relación del rol y los procesos individuales, en el sentido en que se define el constructo de trabajo emocional. ¿Sí? Más adelante les quiero mencionar algunos apuntes a todo lo que ustedes están diciendo en cómo se han hecho estudios y cómo podemos evaluar todos esos aspectos que ustedes están mencionando. Ya se habla también de un modelo de regulación emocional, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Porque este ya nos va a permitir entender los procesos intraindividuales, o sea, los procesos que se desarrollan en el interior pues del individuo y pues que están asociados pues con el trabajo emocional, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces tenemos claro, bajo lo que ustedes estaban hablando, dos enfoques súper importantes tras lo que ustedes han mencionado en su respuesta. Uno está basado en el puesto, en cuáles son las directrices, qué es lo que tiene que hacer el individuo, qué tiene que desarrollar, y otro está basado en las reglas y las estrategias que el propio individuo se establece. Entonces, en el puesto tenemos que ver tres factores súper importantes. Uno es la frecuencia, de qué hora a qué hora ejerce el trabajo. Otro es la duración de la expresión emocional. Ahorita estamos poniendo de ejemplo las chicas que trabajan en estas agencias de viaje, que totalmente tienen que tener su cara súper sonriente, atrayendo a la gente, o las muchachas que venden en las colonias, en los supermercados. Yo creo que todos hemos visto que no te van a decir, vea, le vende una colonia, no, ven, te vende una colonia, porque sus gestos venden, y esas expresiones las tienen que tener durante el tiempo de la jornada laboral, y eso es un factor de trabajo emocional que tenemos que tener en cuenta. Y adicional, hay un proceso de disonancia emocional que es todo lo contrario, cuando hay ausencia de emociones en el trabajo. Por ejemplo, en este enfoque que se basa en el sujeto, tenemos en cuenta cuáles son las emociones que tienen que presentarse según sus propias reglas, evaluando entonces cuáles serán las estrategias de regulación del empleado, de regulación de su puesto laboral, de regulación de su actividad en el trabajo. Para ello se midieron, ahorita les estaba diciendo que iba a hacer un aporte en cuanto a Steven,
Frente a escalas, hay 3 maneras, bueno, o se establecen en el texto 3 maneras, tres investigaciones, 3 escalas que se crearon para medir este trabajo emocional. ¿Con qué finalidad? Con el fin de conocer, empezamos hablando con Normita de eso, con el fin de conocer cuáles eran los factores psicológicos negativos que predisponían al individuo. Entonces, una de las escalas es la escala emocional discreta. No sé si ustedes leyeron algo de esto y ya iríamos aportando. En esta escala lo que buscamos es medir el trabajo emocional en regulación de emociones positivas y negativas. ¿Cuáles son las emociones positivas que me está trayendo el trabajo y cuáles son las negativas? Algo muy importante que lo estaba hablando ahorita en el inicio Steven, era que el ocultamiento de las emociones. Yo necesito este trabajo, yo necesito estas características, así y creo que Norita también lo mencionó, así tenga mi vida hecha un desastre porque peleé con mi familia, mi esposo, mis hijos, yo aquí tengo que presentarme como si nada. Y ese tipo de características o de adopciones a mi personalidad infringen en mi identidad. Entonces yo ya sé que puedo fácilmente posicionarme feliz y bien, normal, así mi vida esté patas arriba, por así decirlo, y esto tiene que ver con el trabajo emocional. Linda, quería hacerte una pregunta. Cuéntamelo. Dentro de estos test que tú hablas, o escalas, perdón, hay una parte donde el empleador pues actúa de manera natural, ¿cierto? Pero ya cuando tú hablas de esa frecuencia, es cuando aquí ya entonces se puede convertir en algo negativo, todo el tiempo, porque, puede que el empleador por un periodo de tiempo sea muy natural su expresión emocional, pero cuando esto ya pasa de tiempo, ya se extiende la frecuencia, es cuando mencionas que puede ser algo pues negativo, porque ya genera como un cansancio emocional. Sí y no, ahí tenemos que tener en cuenta que la frecuencia la estamos mencionando es para medir, como un indicador de evaluación. Pues ¿cuál es la frecuencia de predictor? Exactamente. Entonces, claro, si tenemos mayor frecuencia, si los indicadores en el sujeto, en el puesto del sujeto, me dan mayor frecuencia, pues seguramente me va a dar una respuesta un poco más negativa. Si es al contrario, pues tendré una respuesta un poco positiva. Además, son como los predictores que podemos mencionar en la escala basada en el puesto, ¿no? Y esta escala discreta hace más énfasis como cuando ocultamos la emoción, ¿no? Ajá, así es, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Entonces, en este caso, bueno, ya pasando siguiendo en esta escala, tenemos que tener en cuenta que hay 2 estrategias para evaluar. Una que se centra en la persona, en el sujeto, en su actividad como un individuo más en su entorno, y otra en el otro, valga la redundancia. Es decir, que me concentro en las personas con las que yo me estoy interrelacionando. En el caso, por ejemplo, que Norma nombró de la chica que trabajaba en una zapatería, vendiendo zapatos, no solamente se centraba en su manejo, sino en lo que también le está presentando a su clienta, porque seguramente si ella se pone a llorar ahí no va a vender ningún zapato. Y si estaba mostrándole a la persona que le queda más bonito, pues tiene que tener una empatía con el cliente, ¿no? No hay opción de venta, ¿cierto? Entonces así es. Tenemos que tener en cuenta que se relacionan con la salud psicológica del sujeto, no solamente entonces cómo él se siente, sino cómo exterioriza esas emociones. Otra de las escalas es la escala de trabajo emocional, ha sido una de las más influyentes. Y en esta escala trabajamos bajo 2 perspectivas, o sea, se trabajan bajo 2 perspectivas. Una que se basa en el puesto, pero a diferencia de la primera, esta tiene más énfasis en la expresión de las emociones. Y la otra tiene que ver con una perspectiva individual, donde podemos distinguir qué tanto está sintiendo el individuo para abarcar este puesto. El profesor finalmente sí tiene que tener una empatía con sus estudiantes, pero no todo el tiempo tiene que estar sonriente, sino todo el tiempo tiene que estar súper feliz y súper enérgico. Entonces, sí, claro, hay que saber en qué momento uno proyecta, ¿no?, las emociones. Exactamente. Y más si son emociones negativas, ¿no?
O sea, uno siempre tiende como a ocultar esas emociones negativas y las suprime y empieza como a manifestar esas emociones positivas precisamente por eso. Porque a veces, incluso hay un estudio que ha dicho que las emociones tienen, o sea, las emociones se contagian. Sí, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando alguien tú puedes estar muy bravo y alguien te vende algo con una sonrisa, entonces tú sonríes, ¿sí? O sea, tiene como ese poder como de influenciar a otros, pero es más que todo en ese punto, sí. Esta escala que estás mencionando con el ejemplo que menciona Steven se asimila mucho como a la definición de lo que ahora es otro concepto que es el de inteligencia emocional, ¿no? Porque dicen que ese concepto de inteligencia emocional define como la capacidad de entender mis propias emociones y las de otros y cómo usarlas como para facilitar algún tipo de resolución de un problema. Exactamente. Entonces es algo que como que encaja muy bien allí. Y en este caso la resolución del problema sería mi desempeño laboral. Yo necesito mostrar ciertas características donde tengo que mostrar empatía, una buena energía, una buena disposición, así como estamos mencionando el término colegial, así tenga el mundo aquí un despelote, tengo que sí o sí vender un buen carisma. En este caso, muchachos, hay un estudio donde se evaluaron varios indicadores. Primero, los antecedentes del puesto y del individuo. No solamente entonces, este puesto, cuáles son las características que necesito que el sujeto que va a estar aquí tenga. Y, asimismo, de dónde viene esa persona, cuáles son sus antecedentes laborales, qué ha hecho, ¿cierto? Lo que tenemos por descripción en la hoja de vida, todos nosotros. Referente a cuando ya tenemos una afección negativa, cuando ya estamos viendo que una alteración en la identidad, lo que mencionaba ahorita Steven, cuando estamos viendo que ya ese factor psicofisiológico o más bien psicológico como tal, tiene afecciones más en nuestro entorno, que ya no solamente es en el trabajo, sino en nuestra familia, en lo social. Entonces hay una cantidad de aspectos que permiten evaluar con esas escalas el trabajo emocional en relación a aspectos positivos. Tenemos que buscar siempre el bienestar para el individuo. Cuando algo no está molestando, cuando algo nos está chillando, es ahí donde el psicólogo organizacional tiene que prestar mucha atención. Bueno, chicos, yo no sé si queremos hacer entremos a concluir, no sé si quieren dar una conclusión del tema que nos ha enseñado, si Normita también lo quiere hacer, y bueno, vamos a entrar entonces. Por ejemplo, con esto que acabamos de cerrar allí, donde decimos que tanto mi emoción afecta a la empresa como todo lo demás, entonces podemos concluir que el concepto de trabajo emocional no es solo a nivel organizacional, de ninguna manera. El trabajo emocional, como lo mencionamos ahora, con la inteligencia emocional, pasa a ser un concepto que afecta absolutamente todo el contexto del individuo. O sea, el trabajo emocional siempre va a generar un desgaste emocional, ¿sí? Y es importante que el colaborador cobre como ánimo, como cuando uno carga baterías, ¿no? O sea, uno tuvo un trabajo donde muy emotivo, y es importante hacer como ese proceso de transmitir todo eso del día, es importante transmitirlo, porque muchas veces a veces interfieren, o sea, esas emociones que de pronto viví en mi ola laboral se transfieren en el contexto familiar, como decía por ejemplo Norma, ¿cierto? Ella decía, tuve un mal día con mi familia, y entonces transfiero esas emociones negativas al colaborador, o viceversa, tuve un mal día en el trabajo y entonces transfiero todas esas emociones al contexto familiar. Entonces, como tal, aquí yo puedo aportar que el componente educativo para nuestro papel como psicólogos es muy importante, porque necesitamos explicarle a las personas que es necesario poner límites, que es necesario también crear, aquí es mi casa, aquí es mi trabajo, porque no voy a afectar como tal mi entorno laboral, pero tampoco va a afectar mi relación personal con mi familia, porque en el trabajo puedo tener problemas y presentar un montón de problemas en mi casa y mis hijos no tienen la culpa de la cantidad de problemas, de dificultades que traigo yo en mi cabeza, en mi puesto, por culpa, voy a decir por culpa, aunque no es el término correcto, pero sí como consecuencia de mi ejercicio laboral. Entonces, muchachos, ya para terminar y dar finalidad a este trabajo,
es muy importante las estrategias que como individuos formemos en la limitación y las reglas que tengamos en el trabajo emocional. Es claro que tenemos predisposición negativa, positiva, y depende de nosotros cómo podamos hacer esa adopción y el abordaje de las situaciones. Bueno, Steven se nos fue en este momento, pero ya Normita, sí, justo terminando. Sí, ya vamos finalizando. Bueno, esperamos entonces que haya sido pues de agrado primero que todo y que les haya servido como para entender un poco más lo que es realmente el concepto de trabajo emocional, que no es nada superficial, es bastante profundo. Hasta luego, chao Normita, que estés muy bien. Chao. Dale, chao.